Durante la Guerra Fría hubo conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, además de tener pues el prestigio de la carrera armamentística, además también de las armas nucleares. Y con ello aparecieron nuevos actores que destacaron durante la Guerra Fría. Fue Europa, China, etcétera, etcétera. Hacia el final de la etapa de coexistencia pacífica aparecieron nuevos factores que contribuyeron a modificar las relaciones internacionales y favorecieron la distensión. Graves conflictos de los años anteriores habían alertado sobre el peligro de un conflicto nuclear y parecía necesario un acercamiento entre las dos superpotencias. La etapa de coexistencia, bueno, hubo factores que contribuyeron a modificar las relaciones internacionales y favorecieron la distensión, ya que hubo conflictos muy graves en años anteriores que pusieron en peligro una guerra nuclear y por ello Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron un acercamiento para evitar cualquier conflicto a nivel mundial. Desde finales de los años 60, el enorme gasto que implicaba el mantenimiento de los costosos sistemas de armas nucleares comenzaba a pesar sobre las economías de ambas superpotencias, porque era necesario frenar la carrera de armamentos. Además, el riesgo nuclear favoreció el surgimiento de corrientes pacifistas entre la población que presionaba a los gobiernos, especialmente en Occidente. Por estos motivos se iniciaron conversaciones para disminuir el gasto en armamento y alcanzar una reducción de los arsenales atómicos. El primer paso en esta dirección fue el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968. Pretendía evitar la difusión de este tipo de armas, aunque no fue firmado por dos países que eran potencias nucleares como China y Francia. El acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se volvió a manifestar con las negociaciones que dieron lugar durante la década de los 70. Los acuerdos SALT primero en 1972 y SALT segundo en 1979 sobre la limitación de armas estratégicas. Aunque eran un freno a la carrera de armamentos, en realidad se trataba de establecer el principio de la disuasión nuclear, un equilibrio del terror que aseguraba la mutua destrucción en caso de guerra. Paradójicamente, parecía la única manera de llegar a una situación de distensión y cierta seguridad mundial. Claro, desde finales de los años 60, las armas nucleares comenzaban a pesar sobre las economías de Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo que era necesario frenar la carrera armamentística. Y además luego surgieron corrientes pacifistas entre la población que presionaba a los gobiernos, sobre todo en Occidente, y comenzaron las conversaciones para disminuir el gasto en armamento y alcanzar una reducción de los arsenales atómicos. El primer paso en esta dirección fue el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968. Su fin era evitar la difusión de este tipo de armas. El problema es que no fue firmado por dos países, que eran potencias nucleares como China y Francia. Y luego se produjo un acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se volvió a manifestar con las negociaciones que dieron lugar durante la década de los 70. Los acuerdos SAL primero, que se produjo en 1972, y SAL segundo, que se produjo en 1979, sobre la limitación de armas estratégicas. Aunque eran un freno a la carrera de armamentos, en realidad se trataba de establecer el principio de disuasión nuclear, un equilibrio del terror que aseguraba la mutua destrucción en caso de guerra. Claro, paradójicamente al final parecía la única manera de llegar a una situación de distensión y que hubiera una seguridad mundial. Es decir, al final lo que buscaban ellos era pues evitar cualquier conflicto a nivel nuclear, que era la destrucción del planeta. Otro factor que influyó en las relaciones internacionales fue el fortalecimiento de otros centros de poder mundial que mantenían posiciones propias en las cuestiones internacionales, rompiendo la unanimidad de los bloques. Ahí destacó la Comunidad Económica Europea, que hoy en día es la Unión Europea, que comenzó a despuntar por su potencial económico, y China, que tras la ruptura con la Unión Soviética en 1960 y su incorporación al grupo de potencias con armamento nuclear, adquirió gran influencia en los nacientes países del tercer mundo. Claro, nuevos poderes económicos, nuevos poderes también internacionales, rompen al final con las dos superpotencias, Europa, formándose en la Comunidad Económica Europea. Hoy en día la Unión Europea despuntó por su potencial económico, y China, tras romper con la Unión Soviética en 1960, se incorporó al grupo de potencias con armamento nuclear. Además, tuvo gran influencia en los países del tercer mundo. Y con ello finalizo. Al final, lo que intentaron fue llevar a cabo una distensión,
para evitar cualquier guerra nuclear, la que se iba consiguiendo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos países como Francia y China no firmaron, y luego, bueno, la aparición de nuevos bloques políticos y económicos como la Unión Europea, antiguamente la Comunidad Económica Europea, o China. Finalizo, comentar que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.